Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Prada. Un placer volvernos a encontrar en Mundo Podcast, el espacio de Telesur donde se conectan los mejores podcasts de nuestra multiplataforma. En los próximos minutos recorreremos Mundo Conexo con la guía de Paola Pérez, La Otra Voz con Sacia Alejandre, El Mundo según Ramonet con el periodista Ignacio Ramonet y Orbe Arte con José Delgado. Hoy en Mundo Conexo seguiremos explorando temas de actualidad, análisis profundo y perspectivas únicas sobre los acontecimientos globales. Acompáñenme a descubrirlos. ¿Se han dado cuenta que todo este 2025 hemos venido enfrentando un contexto internacional convulso? Y todo esto se debe a que el mundo está transitando de un mundo unilateral a un mundo multipolar y pluricéntrico. Hola, soy Paola Pérez y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Esa denominada rivalidad obedece al cambio de era. Alguien una vez me dijo que se estaba dando una transición y para ello debía implosionar. Es decir, estallar algo y quizás lo que venga no sea tan bueno. Esas palabras se me grabaron, pero cada día no pierdo la esperanza que las alternativas a ese escenario vayan desde el respeto al derecho internacional, que pueda permitir generar limitaciones inclusive a los conflictos globales. Hemos visto derrocar gobiernos en nombre de la falsa libertad, como en Siria, donde se ha lavado la imagen de un y le han colocado hasta trajes caros de marca para hacernos creer que es todo un demócrata. Todo para controlar un territorio clave que permita la expansión del sionismo más allá de las usurpadas tierras de los Altos del Golán y con ello intentar golpear al eje de resistencia en Oriente Medio. No solamente somos testigos de un televisado donde cientos de vidas son masacradas en Gaza. La mayoría de esas víctimas siguen siendo niños, donde al resto se les emprende un castigo colectivo, privándolos de agua, de comida, por un estado guerrerista como es Israel, el que le traza las estrategias de dominación, injerencia, espionaje y sabotaje a los Estados Unidos. Y todo esto ha detonado en una posición común del sur, en contra de la dominación económica, estructural, militar y política que emprende Occidente. Porque el sur global no solamente es un referente de unidad, es un verdadero horizonte político y esto tiene mucho que ver con la dinámica de la seguridad internacional que ya va en contraposición a ese corolario Trump, a ese nuevo plan de seguridad nacional de los Estados Unidos, que no es otra cosa que una reestructuración de su doctrina Monroe, de cómo el inquilino de la Casa Blanca ve a América Latina y al resto del mundo. Y esto ha despertado sobre todo indignación. Este 2025 hemos visto con fuerza no solamente el rechazo, sobre todo la condena a esas políticas del republicano Trump. Sus propios ciudadanos las han calificado como dictatoriales. Ya no estamos en la época ni de la barbarie ni de la fría. Esto responde al impacto que está generando el surgimiento del mundo multipolar y pluricéntrico y un unilateralismo que se niega a desaparecer y que está dispuesto a todo. ¿Pero a qué estamos dispuestos los pueblos soberanos del mundo para frenar estas ilegalidades en defensa de una prosperidad sostenible para los países del sur global? De eso hablaremos en un nuevo episodio de Mundo Conexo. Los espero. Antes de irnos a la pausa, en La Otra Voz, la periodista Sacia Alejandre reflexiona sobre cómo detrás de cada fascismo hay una revolución fallida y cómo esta realidad persiste en América Latina, con empresarios como Kast en Chile, Milei en Argentina, Noboa en Ecuador y Bukele en El Salvador, incursionando en la política. Esta región ha sido testigo de una disputa ideológica intensa, donde las izquierdas intentaron resistir con diferentes proyectos, a menudo enfrentando políticas actuales y amenazas externas como las de Trump. ¿Qué cambios urgentes necesita la izquierda latinoamericana tras los recientes resultados en Chile y otros procesos regionales? Esto y mucho más en La Otra Voz, el espacio donde se conectan los temas más relevantes y las voces más influyentes del panorama global. Detrás de cada fascismo hay una revolución fallida, decía Walter Benjamin en un 1940 que suena a presente. Si hoy vemos lo que vemos en América Latina, Kast, Milei, Noboa, Bukele, es porque lo intentamos. Pero intentar nunca fue suficiente, sobre todo en tiempos de guerra cuando lo que se juega es todo. Desde su inicio, este empezó siendo el siglo de América Latina.
Aquí se disputó de lleno la tesis neoliberal de que toda alternativa a su sistema quedaba cancelada. Las izquierdas pintaron la región de rojo en su ola, pero, como en el cuento de los tres cerditos, unos construyeron sus casas, sus proyectos de paja, otros de madera, pero solo los que, rehusados a que su casa fuera soplada por el lobo feroz, construyéndose de ladrillo, lograron resistir en pie. Ahora, bajo decreto, Trump ha jurado no dejar a ninguna izquierda en pie, tomando las medidas que hagan falta. Pero, ¿eso es justificación para seguir construyendo izquierdas de paja? Ya decía Bertolt Brecht que se requiere valor para decir que los buenos fueron derrotados no porque eran demasiado buenos, sino porque eran demasiado débiles. Solo sin la autocrítica de hoy es que la disputa se puede llamar derrota. ¿Cuál es el golpe de timón urgente que nos marca el resultado en Chile y los últimos procesos regionales para el rumbo de la izquierda latinoamericana? Yo soy Sassy Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Las ultraderechas están al alza, titulan incontables medios hablando de América Latina y también de Europa. Pero ¿qué tan cierto es eso? Un ejemplo, Alemania. La ultraderecha hoy sube específicamente en el territorio de la antigua Alemania del Este, socialista. Y lo hace en una población que, según encuestas públicas, en un 57% aún defiende a la Alemania del Este. ¿Qué nos dice esto? Que ese voto a la ultraderecha no es ultraderechista en naturaleza. Es un hartazgo con el sistema neoliberal tradicional, al que hoy solo la extrema derecha ofrece proyecto de salida, aunque sea solo narrativa. Esto nos lleva al primer punto: olvidar que la derecha aprende de sus errores. En el caso de Chile, el hoy presidente electo José Antonio Kast fue candidato presidencial en los comicios pasados, perdiendo frente a Gabriel Boric. ¿Cuál fue su cambio de estrategia? Mientras que antes su agenda era enteramente identitaria, basada en el rechazo a la comunidad LGBT, al aborto, al feminismo, ahora el programa es de país, apelando al día a día de todos los chilenos. Enfrentar la inseguridad, que se construyó desde la prensa como una emergencia nacional, proponiendo cárceles masivas a lo Bukele y eliminar también a la migración, otra vez construido estos años desde la prensa como la raíz del crimen en Chile, proponiendo deportar migrantes en masa, a lo Trump. Mientras las propuestas de esa derecha fueron de lo abstracto a lo concreto, de lo cultural a lo material, la izquierda chilena hizo el recorrido opuesto. Punto número 2. Instrumentalizar la memoria como sustitución a un proyecto transformador. La coalición progresista en las últimas elecciones chilenas basó su narrativa en que la disputa era entre Kast y la opción no Kast. Una campaña de miedo enfocada en alertar sobre el peligro que conllevaba el regreso del pinochetismo, en vez de proponer un modelo de país contrario. Una práctica nacida desde el primer fracaso del gobierno de Gabriel Boric, la promesa de una nueva constitución, reemplazando a la pinochetista, y que sin embargo pierden el plebiscito porque en vez de entregar un texto tan revolucionario como el pueblo demandaba, se propusieron cambios estéticos, pretendiendo ganar no desde la esperanza por el futuro, sino desde el miedo al pasado. Tercer punto, no cumplir expectativas y no comunicarlas cumplidas. La resaca tras el gobierno de Boric no viene porque haya sido un mal gobierno, sino porque de generar enormes expectativas decantó en muy poco. Aquí está el obrero, el campesino, la dueña de casa, el estudiante, el obrero, el trabajador de la construcción, el técnico, el profesional, que está luchando por demandas justas, y eso me emociona. Fruto del estallido social de 2019. No solo oponiéndose a Sebastián Piñera, sino al sistema neoliberal entero, implementado más crudamente, sobre todo en Chile, tras el golpe a Salvador Allende. Boric fue electo en masa para completar ese proyecto, el socialista, renunciado de lleno tras el fracaso del plebiscito, como si el fracaso hubiera sido del proyecto ansiado y no del fallo en haberlo puesto en práctica.
Y sin embargo, hablamos de un gobierno con logros tangibles, una subida del salario mínimo del 54% y una reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas. Victorias para la clase trabajadora y que, sin embargo, no se supieron comunicar como tal. Cuarto punto. Ganar por la izquierda, gobernar por la derecha. Las izquierdas de ladrillo, incluso las que llegaron no por las urnas, sino por revoluciones, iniciaron con cautela. Con un proyecto bien claro, esperaron a que el tablero les favoreciera para empezar a implementarlo. Desde un Chávez que se radicaliza paulatinamente y sobre todo después de haber resistido el golpe de 2002, hasta el propio Fidel Castro, que no se declara socialista hasta ya ganada la batalla. Pero para Gabriel Boric la tibieza nunca fue una táctica pragmática, sino una estrategia programática. Conclusión, para la derecha, desde los liderazgos esperanzadores como Boric o los candidatos consenso como Jara, hasta los estalinistas de hueso colorado, somos comunistas. No serlo, no ser radicales, solo les hace un favor. En este segmento, el analista internacional Ignacio Ramonet nos ofrece su visión única sobre el panorama actual geopolítico. A través de su análisis profundo, el también periodista explora las dinámicas que definen las relaciones internacionales y los desafíos globales que marcan el tiempo de los pueblos y sus gobiernos. El mundo, según Ramonet, nos invita a entender cómo los acontecimientos mediáticos se interrelacionan y afectan a todos los rincones del planeta. Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de libros, como estamos a final de año y que en este momento de fiestas, que también de mucha preocupación por la situación internacional, que no olvidamos, evidentemente, una situación geopolítica muy tensa, con esta amenaza y esta presión que sigue militar, que sigue ejerciendo el presidente Trump y los Estados Unidos contra Venezuela sin ninguna legalidad. Pero en medio de estas preocupaciones, como son días que podemos disponer de un poco más de tiempo, pues yo quisiera recomendarles algunas lecturas de libros de ficción, para salirnos un poco también del ensayo y de las preocupaciones naturales, políticas y sociales que todos tenemos. Entonces, de libros de ficción, quisiera hacerles de ficción, bueno, 3 de ellos son de ficción, uno es otro tipo de libros que les hablo al instante. En particular, un libro que me ha impresionado mucho, como siempre, y que acabo de leer, es este libro que ha salido recientemente de Abdulrazak Gurnah. Abdulrazak Gurnah, como recuerdan ustedes, es el Premio Nobel de Literatura del 2021. Es uno de los únicamente 4 africanos que han tenido el Premio Nobel. Y es un autor muy agradable, muy interesante en todo caso para mí. Un autor que ya había escrito otro libro del que hablamos aquí, yo creo que se lo recomendé el año pasado, este libro Paraíso. Son los itinerarios de 3 jóvenes, 2 chicos y una chica, en este Zanzíbar de los años 60, que está viviendo esa revolución social, esa revolución descolonial, y cómo 3 chicos de origen de clase media, aunque uno de ellos es mucho más pobre, cómo van a poder realizarse en ese mundo nuevo que está ofreciendo muchas oportunidades que no existían en la época colonial, pero que aquí pueden ser unas oportunidades que permiten una emancipación, una educación y una emancipación que antes no eran posibles. La recomendación que les haría es esta serie de cuentos. Son cuentos, pero son cuentos que se hilvanan. De esta novelista, escritora mexicana, Dalia de la Cerda, y este libro se llama Perras de Reserva. Es un libro, primero, que se lee muy fácilmente, son cuentos, ¿verdad? Son cuentos,
Repito, digo que se hilvanan, ¿por qué? Porque estos cuentos tienen personajes tremendos, absolutamente tremendos, no los van a olvidar, en particular personajes siempre femeninos, y estos personajes se encuentran en otros cuentos. Es decir, que aunque el cuento evidentemente es una ficción cerrada, pero los personajes vuelven a resurgir, ya sea de manera central o ya sea de manera lateral, en otros de los cuentos que aparecen en este pequeño, como ven, pequeño libro. Digo, esencialmente aquí la fuerza la tiene la lengua, porque Dalia de la Cerda utiliza un castellano oral y coloquial, un mexicano. Estas son dos obras que han salido este año. Quiero hablarles de una obra, no tengo el libro aquí porque lo he prestado y por consiguiente, bueno, va a aparecer aquí, está apareciendo, ¿verdad? Se llama El ferrocarril subterráneo. El ferrocarril subterráneo. Es un libro que ya salió hace como 5 años, pero yo lo he leído recientemente y su autor es un afroestadounidense, Colson Whitehead, que tiene esta particularidad de que no solo con este libro ganó el Pulitzer, sino el Premio Nacional, y también ha vuelto a tener el Pulitzer de ficción con un libro más reciente que se llama Los chicos de níquel, un libro también terrible sobre un reformatorio donde envían a los jóvenes afroestadounidenses. Aquí este autor, Colson Whitehead, nos habla esencialmente de la esclavitud, del periodo de la esclavitud, del destino de las personas esclavizadas. No me extiendo más, quería hablarles de un cuarto libro, no nos queda tiempo, hablaremos en otra ocasión, pero con estos 3 ya tienen de qué ocuparse en estos días de vacaciones. Les deseo unas felices fiestas y un año muy próspero. Hasta la semana próxima. Para culminar esta edición de Mundo Podcast, en este nuevo capítulo de Orbe Arte, José Delgado nos lleva a un viaje fascinante por el mundo del arte y la cultura latinoamericana y caribeña. En cada entrega exploramos cómo los artistas de esta región fusionan tradición y vanguardia, creando un espacio único para la expresión creativa. Disfruten de otra apuesta artística en donde descubrirán el poder del arte para conectar, transformar y enriquecer la identidad cultural de los pueblos del sur global. El joropo y sus variantes con esa fuerza constante que preserva mi folclore. Gracias, hermano. Eduardo Bogado en el arpa. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbe Arte. Yo soy José Delgado. Un gusto saludarle, agradeciéndole siempre su conexión, su compañía. Esta edición especial que estamos grabando en el marco del Festival de la Tigra en Piedecuesta, Colombia. Hoy compartiendo con mis hermanos y hermanas de Ciudad Canción Raíz para conversar un poco sobre esa experiencia, cuál ha sido la experiencia acá en el festival, precisamente con Enrique Duarte Quilombo, con Javier Marín Martínez y con Luisana Pérez. ¿Cómo ha sido para ustedes toda esta preparación de Ciudad Canción Raíz y esta Avenida Colombia? Luis, ¿y qué tienes que decirnos? Bueno, este proyecto Ciudad Raíz Canción para nosotros ha sido un descubrimiento, ha sido también una experiencia de integración maravillosa, porque cada quien, como tú lo has dicho, desde su fuente creativa tiene propuestas, pero ha sido al mismo tiempo un reto también todos juntarnos e intentar reproducir lo que sería esa parte de la raíz, lo que para nosotros sería la venezolanidad desde la identidad de la raíz.
para mí ha sido muy, muy lindo, muy enriquecedor. Y bueno, estar aquí en Colombia, además que es la primera vez que estoy, y presenciar en cada espacio del Festival de la Tigra justamente ese poder del arte para transformar realidades, para hacer de la gente mejor, gente más humana, gente más bonita. Creo que vibramos todos en esa misma sintonía y bueno, creo que todo confluyó para que estuviéramos aquí justamente desde nuestra raíz, acompañando este proceso tan bonito. Claro. Javier, Javier es el director musical de esta propuesta Ciudad Canción Raíz. Bueno, desde el principio muy interesado, ¿no? por hacer experimentar con esta fusión, sobre todo porque desde el comienzo comenzamos desde la escogencia de las personas que integrarían este ensamble, llamémoslo así, Raíz. Sabíamos que cada uno de nosotros tiene en su capacidad tocar 1, 2 instrumentos, 3 instrumentos, canto. Entonces, después de allí, armar ese repertorio y con ese repertorio ir distribuyendo las funciones. ¿Cómo tú te has sentido, Enrique, en este proyecto? Ahora, bueno, yo creo que nosotros andamos desde hace rato tratando de encontrarnos, ¿no? con la comunidad afro-colombiana y las afro-venezolanas, porque en un momento también decíamos sobre, lo digo por anécdota, que siempre surgen con el tema de los traslados a través del mar, ¿no? Y entonces hablamos de los sonares, la profundidad, que van quedando allí como referentes ancestrales y son voces que nos unen entre voces ancestrales espirituales que quedaron en ese mar Caribe, en ese Atlántico, pero que finalmente viven en la comunidad de nuestras. Bueno, y con eso vamos a cerrar. Gracias, Luisi, gracias, Javier, gracias, Enrique, Quilombo. Gracias a ti. Me encuentran en las redes como @ciudadcanción, @quilomboayé, Javier Marín Músico, Luisana Pérez Música, @José Delgado Sonajero, y les invitamos pues y agradecemos su escucha, su mirada, que compartan estos contenidos y bueno, que sigan disfrutando a través de las plataformas digitales de Telesur este rostro verdadero de nuestros pueblos y sus cantos y su música y su arte. Muchas gracias. Mi saludo cariñoso a pie de cuesta y su gente. Venezuela está presente en el Festival Frondoso. Para ustedes va el hermoso canto que es poder sonoro. Para ustedes va el hermoso canto que es poder. Así ponemos punto final en Mundo Podcast, el programa en que nuestros podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Gustavo Prada. Fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.